placer para mí presentar por segunda vez a Ana Fernández Daza, consejera de Finanzas de la Embajada, inspectora del Tribunal de Cuentas, inspectora fiscal, una persona más adecuada para hablarnos de este tema tan enrevesado y árido, de tanta importancia para quienes vivimos en el extranjero. Entonces, Ana lleva 2 años aquí de labor, llegó aquí en mayo de hace 2 años y realizó la primera conferencia hace 2 años aquí, luego seguidas de otras en el Banco Mundial y en el BID, que fueron a motivo de gran expectación. Esta vez, por fin, creo que hemos llegado a superar los problemas técnicos que arrastrábamos y podremos colgar en el YouTube del Consulado General la versión íntegra de esta conferencia. Si Dios quiere, mañana saldremos de dudas. No me lo creeré hasta que lo vea. En fin, bueno, bienvenidos a todos. Luego tomaremos un pequeño refrigerio y espero veros la próxima vez, que será en mayo. Por cierto, que tenemos que definir todavía la conferencia, pero ya lo recibiréis puntualmente. Y yo no estaré en mayo porque voy a estar de permiso todo el mes. Querida Ana, tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación y gracias por hacer esta charla que espero que sea de utilidad para todos. Bueno, el objetivo principal de esta charla no es hablar sobre fiscalidad hispanoamericana, sino simplemente dar a conocer la Consejería de Finanzas, que es una consejería más de esta embajada. Aquí tenéis los datos de contacto, que es bueno, la dirección de correo y el teléfono. Y entonces os ruego que cualquier duda concreta que tengáis, pues que nos preguntéis por correo electrónico o por teléfono, como prefiráis. Y bueno, pues de momento todavía tenemos capacidad para atender vuestras consultas por correo o por teléfono concretas, las dudas que os puedan plantear respecto de vuestra situación fiscal, ya sea en Estados Unidos o en España. Digo esto porque el derecho tributario es un derecho de casuística. No es un derecho que tenga unas normas generales y que se aplique de manera general como puede ser el derecho civil, sino que el derecho tributario es muy particular y aplica soluciones para casos muy concretos. Entonces, puede ocurrir que creamos que estamos en la misma situación que nuestro compañero de trabajo o que una persona que tiene la misma profesión, cuando realmente en nuestro caso cambia una circunstancia y entonces la solución tributaria de nuestro caso va a ser totalmente distinta del que tengamos al lado. Con esto quiero decir que vamos a dar en esta charla una serie de líneas generales, vamos a intentar aclarar una serie de conceptos, pero por favor yo me quedaría muchísimo más tranquila si pues planteáis vuestras dudas concretas a la consejería, os preguntamos exactamente vuestros casos concretos y que no os cortéis a la hora de hacer las consultas, porque realmente la consejería está para serviros y estamos encantados de intentar ayudaros para aclarar cualquier situación en lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, también aclarar que nosotros realmente damos información pues, de lo que es la integración del sistema tributario español con el americano. Realmente no somos especialistas en tributación, bueno, una cuestión muy compleja pues, de aplicar la ley americana, pues a lo mejor no os podemos dar la solución, pero por lo menos sí que podremos orientaros, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, voy a empezar la charla. Entonces, para situar una serie de conceptos, ¿no? En los países de la OCDE, o la mayoría de los países de la OCDE, los estados para financiarse van a servirse de 2 grandes tipos de impuestos. Por un lado vamos a tener la imposición directa y por otro lado vamos a tener la imposición indirecta. Dentro de los impuestos que caen dentro de la imposición directa son todos aquellos que pretenden gravar las manifestaciones directas de la capacidad económica, basándose en conceptos como la renta o como el patrimonio o como la adquisición de un determinado patrimonio, ¿no? El ejemplo más claro de este tipo de impuestos son los impuestos sobre la renta, ya sea de las personas físicas, ya sea los impuestos sobre la renta de las personas jurídicas. También va a haber otro tipo de impuestos que son el impuesto sobre sucesiones o el impuesto sobre el patrimonio.
Estos impuestos, como digo, son impuestos directos que pretenden gravar una manifestación de la capacidad económica. Luego va a haber otro gran grupo de impuestos que van a ser los impuestos indirectos, que van a gravar de una manera indirecta la capacidad económica de las personas. Suelen incluirse dentro de este grupo los impuestos que gravan el consumo. El principal impuesto desde el punto de vista recaudatorio en los países de la OCDE va a ser el impuesto sobre el valor añadido. En la presente charla nos vamos a dedicar principalmente a hablar, dentro de los impuestos directos, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. No nos vamos a referir al impuesto sobre la renta de sociedades, y luego al final de la exposición vamos a hacer una pequeña mención al impuesto sobre sucesiones, al impuesto sobre el patrimonio y a diversas obligaciones formales. A la hora de plantear la charla también me he ido fijando cuáles son las preguntas más frecuentes que venís haciendo a la consejería. Me podéis interrumpir cuando queráis, que casi a lo mejor pues hace un poquito más amena la charla, ¿no? Y así yo pues me siento menos académica. También advertir que esta charla, o sea, si me oyen compañeros, pues se llevarían las manos a la cabeza, porque voy a intentar hacerlo lo menos técnica posible. Pero a veces, claro, yo manejo un vocabulario pues que puede no ser muy claro, pues si tenéis cualquier duda o no lo entendéis, pues igual me interrumpís, intento aclararlo. Entonces, sobre todo nos vamos a referir al impuesto de la renta de las personas físicas. Dentro de este impuesto va a haber, digamos, dos categorías o dos tipos de impuestos sobre la renta de las personas físicas, que es lo que los especialistas llamamos por obligación personal y por obligación real. Los impuestos sobre la renta, como su propio nombre indican, van a intentar gravar la renta que percibe y que percibe una persona física, pero hay dos maneras de hacer esto. O bien refiriéndonos al sujeto pasivo, a la persona física, de tal manera que decimos que sometemos a tributación toda la renta que percibe una persona física, que eso sería por obligación personal, porque estamos identificando renta con persona, o bien vamos a someter a tributación la renta no en su conjunto en relación con una persona, sino en función de la fuente. Vamos a ir gravando de manera individual las rentas en función de la fuente. Esto sería por obligación real. En España, el gravamen de la renta de las personas físicas por obligación personal se hace a través del impuesto de la renta de las personas físicas, y el gravamen de la renta por obligación real se hace a través del impuesto de la renta de no residentes, lo que normalmente se llama IRPF para las personas físicas por obligación personal, y IRNR para las personas físicas, también jurídicas, pues vamos a referir solo físicas, por obligación real. En Estados Unidos va a ocurrir lo mismo. También va a tener un impuesto sobre la renta por obligación personal y un impuesto sobre la renta por obligación real. Lo que pasa es que en Estados Unidos se va a llamar todo impuesto sobre la renta, pero va a diferenciar un impuesto sobre la renta por obligación personal para los US person y un impuesto sobre la renta por obligación real para los non-resident alien. Entonces, durante esta charla vamos a intentar delimitar todos estos grupos de personas y estos grupos de tributación y ver cuál es el régimen aplicable a cada uno de ellos. En primer lugar, al hablar sobre el impuesto de la renta a las personas físicas por obligación personal, vamos a tener que identificar, por supuesto, la renta que vamos a someter a gravamen, que es la renta que genere una persona física, no importa dónde se produzca, o sea, a nivel mundial, el sujeto pasivo, que van a ser las personas físicas. Estoy siendo muy poco técnica porque se pueden someter a tributación también otras personas que no son físicas, pero bueno, las personas físicas. Y tenemos que identificar esa persona física, tenemos que establecer un criterio que lo conecte con un determinado territorio. En España ese principio es el principio de residencia. En Estados Unidos, además del principio de residencia, vamos a tener el principio de nacionalidad, ¿vale? Es una excepción, no se da en ningún otro país de la OCDE y pues va a causar algunas distorsiones a las que nos vamos a referir posteriormente. En el caso de España,
En el caso de España, la residencia fiscal se regula en la ley que regula el impuesto de la renta a las personas físicas, en los artículos 9 y 10. El artículo 9 establece lo que van a ser los criterios generales sobre la residencia fiscal. ¿Quién se va a considerar, qué persona física se va a considerar residente fiscal en España? Pues se va a considerar, primero se establece un criterio de permanencia, es decir, quien permanezca en España 183 o más días, y en segundo lugar se va a establecer un segundo criterio que es en función de si tiene en España el centro de intereses económicos. Además, la ley establece lo que se llama presunción iuris tantum, que es un concepto jurídico que significa que establece una presunción que admite una prueba en contrario, y es que se va a considerar que una persona es residente fiscal en España si en España reside el cónyuge legalmente no separado o los hijos menores dependientes de él. Este tercer criterio admite prueba en contrario. Si se dan estas circunstancias, se va a ser residente fiscal en España. No es una cosa que se pueda elegir, es un hecho fáctico, es decir, si vamos a permanecer estos días en España, vamos a ser residentes fiscales en España. Con lo que sí que se puede jugar, lo digo porque hay muchas veces que se pregunta, es en el año que venimos a ir a Estados Unidos o el año que nos volvemos a España, pues a lo mejor ahí sí que se puede ver si me va a convenir más o me va a convenir menos adelantar mi llegada, adelantar mi ida y tal. En esos días sí que se puede jugar con el criterio de residencia, pero porque estamos realmente tomando decisiones respecto de si adelantamos nuestro viaje o sí, un momentito, o nos vamos antes o nos vamos después. Pero la residencia fiscal, en principio, no es un tema de opción. Sí, dime. Pues porque hay que hacer cuentas. O sea, quiero decir que si por el criterio de permanencia no se puede establecer que eres residente fiscal en España, sí que se hace por el centro de intereses económicos, tienes que ver si está en España, esto es normativa española, o sea, no de otros países, pero tienes que ver si en España está tu centro de intereses económicos, que puede ser que esté la mayor parte de tu patrimonio o que ahí se genere la mayor parte de tu renta. Esto en derecho se llama criterios jurídicos indeterminados, pero que en el caso práctico son muy determinados. O sea, es decir, pues si obtengo renta en Estados Unidos y en España, pero en España obtengo más rentas, o sea, imaginemos que tenemos un patrimonio inmobiliario muy grande, que me genera en España, no en Estados Unidos. Y ese patrimonio inmobiliario me genera unas rentas inmobiliarias mucho más grandes que el salario que estoy obteniendo yo por el trabajo personal o profesional que estoy prestando en los Estados Unidos. Pues entonces, en principio, mi residencia fiscal, digo en principio, porque esto trae cola, en principio mi residencia fiscal sería en España. Luego es que tenemos que determinar también, coger la normativa americana y ver si conforme a la normativa americana somos residentes fiscales en Estados Unidos. Y en el caso de que aplicando las dos normativas nos diera como resultado que somos residentes fiscales en los dos países, tendríamos que ir a ver una ley que es el convenio para evitar la doble imposición entre los dos países, que establece una cláusula de desempate. Pero a esto me voy a referir ahora. Entonces, el criterio general o los criterios generales de residencia en España son estos que he expuesto. Y luego, además, hay unos criterios especiales que son los que se contienen en el artículo 10 de la ley. El artículo 10 reconoce la residencia fiscal para personas que no cumplen estos requisitos, pero que están prestando un servicio, un trabajo en los consulados, en las misiones diplomáticas, tanto para estas personas como para sus familiares, siempre que se cumplan determinados requisitos. Por su particularidad, lo siento, veo que hay dos personas que están aquí que bueno, se pueden encontrar en esa situación, pero voy a excluir totalmente de la charla este grupo, porque si no complica muchísimo el ir estableciendo las particularidades que tiene. Entonces, cualquier duda, o sea, está mi despacho abierto para plantearlo directamente. Sí. Sí, es uno.
es uno, y el único que admite prueba en contrario es el tercero. O sea, el tercero puede ocurrir por circunstancias de la vida que nuestros hijos estén viviendo en España y que efectivamente seamos residentes fiscales en Estados Unidos. Entonces, por eso digo, el tercer criterio es el único que admite prueba en contra. No. Sí. Sí. Vamos a ver, si tú trabajas para una empresa española y vives en Estados Unidos, te pagan desde España, pero tú estás viviendo en Estados Unidos. Eso lo vamos a ver ahora porque esto es el criterio de España, luego está el criterio de Estados Unidos, y luego cuando hay supuestos que sean residencia en España y residencia en Estados Unidos, están las cláusulas de desempate del convenio. O sea que esto es España y esto va a ser Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, como digo, tiene un régimen particular porque en su normativa define lo que se entiende por US person. Entonces, US person nos vamos a referir siempre solo a personas físicas, con lo cual, en primer lugar, tendríamos las personas que son ciudadanos o que son residentes en Estados Unidos, entendido por residentes aquellos que sean titulares de la Carta Verde. Entonces, estas personas van a ser US person, y luego, para los que no sean ciudadanos, los que no sean residentes con Carta Verde, pero sí que estén en Estados Unidos, se va a aplicar también un criterio de presencia sustancial, un criterio de permanencia en el territorio. Pero no vamos a establecer las mismas normas que en España. Vamos a establecer otras distintas, no vaya a ser que lo hagamos todo súper fácil y que sea muy entendible. No. Aquí el criterio de presencia sustancial, aunque sí que habla de 183 días, se va a computar de una manera distinta. Porque esos 183 días, para computarlo, va a requerir, en primer lugar, al menos que esa permanencia se refiera a 31 días en el ejercicio que estamos calculando para ver si somos residentes fiscales, y se pueden computar los días de permanencia en los 2 años anteriores, pero el de los días de permanencia en el año inmediatamente anterior solamente se van a computar en 1/3, y los de los 2 años anteriores en 1/6. ¿Vale? De tal manera que los días que pasé en Estados Unidos en el ejercicio 2016 solo voy a computar 1 de cada 3 días que permanecí en Estados Unidos, y respecto de los del 2015 solo 1 de cada 6. Entonces hago las sumas, y con los días del 2017, que tengo que estar al menos 31, con los del 2016 y con los del 2015, haciendo esta ecuación, pues me sale 183 días, pues entonces se va a considerar que cumplo el requisito de presencia sustancial. Pero no va a ser así tan fácil, porque la normativa americana prevé la posibilidad de que uno demuestre que tiene lo que llaman la closer connection con otra soberanía fiscal, que es simplemente, bueno, pues probar que efectivamente se reside o se tienen intereses económicos en otro país, en cuyo caso se puede desmontar la residencia. Y además, y esto es lo más conflictivo, porque seguro que alguno de los presentes trabaja en algún organismo internacional de los que tienen sede en Washington, hay determinadas personas que están en Estados Unidos con algunos visados para los cuales esos días de permanencia no van a computar a efectos del requisito de presencia sustancial, dentro de los cuales están las personas que están en Estados Unidos bajo los visados A, bajo los visados G, excepto el A3 y el G5. Estas personas, que suelen ser, ¿no?, los que, no sé si hay aquí alguien que trabaja en un organismo internacional, los que tenéis un G4, pues los días de permanencia en Estados Unidos no se van a computar a efectos de la presencia sustancial. Y luego también, para no hacerlo fácil tampoco, bueno, por los motivos que sean, no voy a ser así tan crítica,
En los casos en los que para los... Aquí sí que saco la chuleta, no vaya a ser que me confunda. Bueno, todo esto que estoy contando, hay una... voy a ahora hacer una crítica muy positiva para la Administración Tributaria Americana, para el IRS. El IRS tiene una publicación que a mí me parece muy útil, que es la publicación 519, que habla de todos estos temas de tributación de no residentes. Entonces, pues esta publicación 519 sí que nos explica que en los casos de los profesores y del personal que venga en prácticas y de familiares directos que se encuentren amparados por los visados J y Q, en estos casos los días de permanencia en Estados Unidos no se van a computar a efectos de la presencia sustancial, pero tiene un límite, y son un límite de los días que hayan transcurrido durante 2 años. No hace falta haber pasado esos 2 años enteros, sino simplemente haber estado alguna estancia, valga la redundancia, temporal en Estados Unidos durante 2 años, pero en un periodo temporal de los 6 años anteriores, que se puede ampliar a 3 años si siempre esas personas han recibido prestaciones, o sea, contraprestaciones a sus servicios de fuente extranjera. Es un poquito complicado, pero si alguno está en esa situación, pues es cuestión de empezar a computar los días para determinar si efectivamente se computa ya los días de permanencia en Estados Unidos o no. En el caso... No, J y Q. J y Q, pero tienes que ser profesor o personal en prácticas. Y luego, para los estudiantes que se encuentren en Estados Unidos bajo los visados JQ, F o M, entonces no se va a computar su presencia en Estados Unidos durante un periodo de 5 años, que puede ser superior siempre y cuando se demuestre que no se tiene interés de residir permanentemente en Estados Unidos. Entonces, estos visados, pues ojo, los A's, los G's, los F's, los Q's, los J's, los M's, pues tienen... Sí, yo, o sea, es que intento memorizar lo mínimo posible y tengo aquí la chuleta. Pues hay que, pueden no computarse los días de presencia en Estados Unidos. Como oficialmente. Vamos a ver, aunque parezca lo contrario, normalmente lo que nos va a interesar más es ser residentes fiscales en un país, en el otro, o si fuera posible en los dos, porque ya vais a ver que normalmente la tributación va a ser mejor si eres residente fiscal que si no eres residente fiscal. Entonces, pero para demostrar eso, pues billetes de avión, contratos de trabajo, por supuesto la inscripción en el consulado, o sea, todo lo que pueda, alquiler, facturas de luz, facturas de consumos básicos, o sea, colegio de los niños, en fin, realmente ahora vamos a hablar también de ello, los que tienen problema, porque con este sistema, bueno, los que trabajáis en organismos internacionales ya lo sabéis, que ni se cumplen los requisitos de residencia fiscal en España, ni se cumplen los requisitos de residencia fiscal en Estados Unidos, con lo cual aquí se da una situación muy atípica que yo no me había encontrado, bueno, tampoco es que, pero bueno, no me había encontrado antes de venir a trabajar aquí, y son supuestos de, uno es apátrida fiscal, perdonadme la expresión, ¿no? No eres residente fiscal en Estados Unidos y no eres residente fiscal en España. Entonces, España, como esta es una excepción que se da en Estados Unidos, pues la Administración Tributaria lleva muy mal esto. Entonces, normalmente la Administración Tributaria española lo que te pide, y los bancos y todas las instituciones a la hora de hacerte retenciones y tal, lo que te van a pedir es un certificado fiscal de otra administración fiscal en el que diga que tú eres residente fuera.
pues si yo vivo en Francia, aunque trabaje en un organismo internacional y mis salarios estén exentos, se me va a considerar que soy residente fiscal en Francia y voy a tener que presentar mi declaración en Francia, aunque declare mis salarios exentos, y voy a poder obtener un certificado de residencia fiscal, pero aquí no. Entonces, claro, hay veces que tanto los bancos como la Administración Tributaria Española no lo entiende, y entonces dicen, no, pero entonces tienes que aportar, de alguna manera justificar, pues tú, que no vives en España 183 o más días, y la manera que tienes de hacerlo pues es demostrando que vives en Estados Unidos. Entonces la inscripción es muy importante. También es muy importante que cuando nos vamos de España le comuniquemos a la Administración Tributaria que el cambio de domicilio. Cuando salimos de España, muchas veces a lo mejor los profesores, muchas veces los profesores que pues saben que vienen con un contrato de 2 años o de 3 años o de lo que sea, ellos sí que lo saben, pero bueno, hasta el primer año, hasta que no transcurra todo el año, no se va a saber efectivamente dónde eres residente fiscal, pero ya está muy bien cuando nos vamos el comunicarlo a través del modelo 030 a la agencia tributaria que hemos cambiado de domicilio y que ahora nuestro domicilio pues va a estar en, yo qué sé, Massachusetts, Safe, en Washington. Un momentito, que había otra pregunta por aquí. Sí, el modelo 030. Estos modelos se pueden presentar por internet y es a través, utilizando un certificado digital que puede ser o el del DNI, quien se acuerde de la contraseña, yo siempre me olvido, o si no, bueno, pues uno de los servicios que gracias a Dios nos presta el consulado pues es la posibilidad del certificado CERES que lo gestiona la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y que entonces se hacen unas gestiones primero en la página virtual de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se siguen las instrucciones y luego, bueno, pues hay que desplazarse una vez al consulado para firmar y acreditar la identidad, y luego ya se siguen las instrucciones y en casa ya te lo bajas y ya, bueno, pues sirve para 2 años, pero es ampliable el plazo, y con esto se pueden hacer las gestiones por internet ante la agencia tributaria. Y sí, no sé. Vamos a ver. O sea, el cambio de residencia realmente, como comunicarse, o sea, puedes comunicar lo que es el cambio de domicilio. Y luego, si eres residente fiscal, has dejado de ser residente fiscal en España y eres residente fiscal en Estados Unidos, o no eres residente fiscal en ningún lado y tienes determinadas obligaciones tributarias, pues tienes que cumplir con esas obligaciones tributarias. Entonces, si no las has cumplido, o sea, en función de lo que no hayas cumplido, hay que hacer unas cosas u otras. Pero vamos a seguir con porque hasta ahora solamente estamos hablando de residencia fiscal. La residencia fiscal lo que nos va a decir es si vamos a ser sujetos pasivos del impuesto de la renta de las personas físicas o del impuesto de la renta de no residentes en España, y en qué tipo de imposición vamos a quedar dentro del impuesto de la renta americano, si vamos a quedar sometidos a este impuesto por la renta mundial como resident alien o como US persons, o por el contrario, si vamos a quedar sometidos al impuesto americano solamente por las rentas que se consideren generadas en Estados Unidos como non-resident alien. O sea que para eso es para lo que nos va a servir los criterios de residencia. Si uno no es residente en España, no significa que no vayas a tributar en España. Si eres un no residente en España, vas a tributar en España solo por las rentas obtenidas en España, es decir, por obligación real y a través del impuesto de la renta de no residentes. Y en Estados Unidos igual, si eres residente en Estados Unidos vas a tributar aquí por la totalidad de las rentas, y si no eres residente solo vas a tributar aquí por las rentas obtenidas en Estados Unidos. Entonces, aparte de haber supuestos de no residencia fiscal, que eso es una particularidad de la conexión entre el sistema tributario americano y el español, lo que es muy habitual es que haya supuestos de doble imposición, porque si yo soy residente fiscal en España y obtengo una renta en Estados Unidos, tal y como lo he explicado, voy a quedar sometido a tributación por un impuesto sobre la renta en Estados Unidos y por el impuesto de la renta de las personas físicas en España. Entonces,
hay mecanismos que o impiden esta doble tributación o la reducen, y esos mecanismos vienen por la mano, o sea, de la mano del convenio para evitar o reducir la doble imposición, que está firmado entre el Reino de España y Estados Unidos. Entonces, bueno, estos son las distintas situaciones que pueden darse. Es para que veáis el lío tan mayúsculo que se da para intentar integrar los sistemas tributarios, el español y el americano, porque el americano, al tener establecido junto con el criterio de residencia el criterio de nacionalidad, complica más las cosas, porque un ciudadano americano o un titular de la Carta Verde que viva en España va a quedar sometido a 2 impuestos sobre la renta por su renta mundial, o sea, por obligación personal. Entonces eso lo complica muchísimo. Entonces, como de todas maneras, como digo, se establecen mecanismos para intentar evitar o reducir esta doble imposición. Entonces se va a establecer en aquellos casos en los cuales exista una doble residencia, porque seamos titulares de Carta Verde o ciudadanos americanos y además residamos en España. En este caso, cuando se produce la doble tributación por un impuesto por obligación personal, va a ser la normativa americana la que nos permita deducirnos como un tax credit el impuesto que hayamos pagado en España, ¿vale? Ahí no se aplicaría el convenio, sino se aplicaría la norma americana, y que nos permite deducirnos el impuesto que hayamos satisfecho en España. Aquí solamente se da un problema de papeleo, porque vamos a tener que presentar 2 declaraciones de impuestos, y un problema de plazos, porque hemos dicho que vamos a poder deducir ante la Hacienda Pública Americana el impuesto que hayamos satisfecho en España, pero es que se da la circunstancia que primero hay que presentar la declaración americana, o sea, el plazo para presentar la declaración americana es anterior al español. Entonces, lo que se suele hacer normalmente es pues pedir una extensión del plazo para presentar la declaración de la renta americana, presentar la española, y ya con ese justificante aplicarse el tax credit. Bueno, estas deducciones de impuestos tienen un límite, de tal manera que tanto la normativa española como la normativa americana nunca se nos va a permitirnos deducir más impuestos de los que en las mismas circunstancias hubiéramos pagado en la otra hacienda. Esto no significa que paguemos 2 veces, sino que siempre vamos a pagar impuestos en los marginales o con las tarifas más altas de cualquiera de las 2 jurisdicciones. Pero bueno, esto ya es para nota. Entonces, cuando no se da ese supuesto de ciudadanía o sea, una persona que sea ciudadana o que sea titular de Carta Verde, que vive además de manera permanente y residente fiscal en España, el resto de supuestos, para evitar la doble imposición, se van a corregir o se van a prevenir a través de el convenio. Pues mira, este cuadro lo que... espera, vengo aquí. Esta casilla, por ejemplo, esta casilla lo que te dice es una persona que tiene la ciudadanía americana o tiene la Carta Verde y que reside en Estados Unidos. Entonces, que va a percibir una renta de fuente española. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos y tengo la Carta Verde, o simplemente resido aquí en Estados Unidos, pero tengo un alquiler de una casa que tengo en España. Entonces, aquí en Estados Unidos voy a tener que presentar el impuesto de la renta por obligación personal, seré un resident alien o seré un US person, y sin embargo en España voy a tener que pagar el impuesto de la renta de no residentes. Entonces, este es un caso típico en el que va a haber una doble tributación, pero se va a subsanar
aplicándome el convenio, me voy a poder deducir el impuesto que he satisfecho en España en mi declaración de la renta americana. Ahora voy con ello. Ahora voy. Bueno, pues estas son las distintas situaciones, pero o sea, yo creo que el criterio general es ese. O sea, si quedo sometido a tributación en Estados Unidos por un criterio de nacionalidad, no se me va a aplicar y no resido en Estados Unidos, no se me va a aplicar el convenio, y en los otros casos tenemos que ir a aplicar el convenio. ¿Qué es el convenio este? Bueno, pues el convenio es, como digo, un documento que se firma, un tratado internacional que se firma entre los dos países, y lo que hace es hacer un reparto. Bueno, primero establece unos criterios para definir a quién le es aplicable el convenio, y segundo, va a realizar un reparto de rentas entre las dos jurisdicciones, y en aquellos supuestos en los que permita el someter a tributación una determinada renta, tanto al estado de residencia del sujeto pasivo como al estado donde se produzca, donde se genere la renta, establece la obligación de definir una deducción, la que he comentado antes, para reducir o evitar la doble imposición. O sea que en el país donde tengamos la residencia fiscal, vamos a poder deducirnos lo que hemos pagado es que ahora voy a ir a hablar de todas las rentas. Podemos deducirnos lo que hemos pagado en el otro país. Entonces, ¿a quién se aplica el convenio? Bueno, primero, ¿a qué impuestos afecta el convenio? Va a afectar el impuesto de la renta federal. Ya estamos en un país que es federal, o sea, impuesto de la renta federal, bueno, impuesto de renta de sociedades y tal, que no vamos a tratar de ellos, pero este no es un impuesto que se aplique ni al impuesto sobre sucesiones ni al impuesto sobre el patrimonio, que es lo que me interesa aclarar. Y luego hemos visto que el sujeto pasivo americano, como contempla un criterio de nacionalidad y de residencia, lo que hace el convenio es que lo va a acotar para, en ese colectivo, solo van a poder beneficiarse del convenio aquellas personas que residan en Estados Unidos, estableciendo ahora unos criterios de residencia, que va a ser el de presencia sustancial, todo esto criterio americano que hemos analizado antes, los de vivienda, que se tenga una vivienda permanente en Estados Unidos, que se tenga el centro de intereses vitales o que simplemente se resida en Estados Unidos. En los casos, el convenio también, en los casos en los que se establecen supuestos de doble residencia, va a establecer unas cláusulas de desempate. Esas cláusulas de desempate van a ser pues el país donde se tenga la vivienda permanente, va a ser determinado el país de residencia fiscal, o si no se tuviera la vivienda permanente en ninguno de los dos países donde estuviera el centro de intereses vitales, o si no se tuviera donde se viviera habitualmente, o si no sí que aplicaríamos un criterio de nacionalidad, o si no un acuerdo amistoso entre las dos administraciones fiscales. O sea, establece unos criterios para ir, sí. No, el G4 es no residente. O sea, el G4 es no residente. Entonces, si tú no eres residente ni en España ni en Estados Unidos, no se te aplica el convenio. Excluido del convenio. Claro, si cumples, por ejemplo, si tú tienes aquí un criterio
sí, por ejemplo, aquí, de los 183 días de dependencia sustancial, de tal manera que eres residente fiscal aquí y en España tienes el centro de intereses económicos y eres residente fiscal allí, entonces tendríamos que aplicar me voy para el de atrás, las cláusulas de desempate. Y entonces lo primero que diríamos es, ¿dónde tienes tu vivienda permanente? Ah, es que vivo por el mundo, o sea, sí, sí. No tiene por qué ser propiedad, o sea, es como tu residencia habitual, por llamarlo alguna. Es que luego pone ahí residencia habitual, pero no es donde residas habitualmente, que es distinto. O sea, tu casa, tu domicilio, desde un punto de vista civil, o sea, donde el domicilio desde el punto de vista civil es donde resides y donde tienes intención de residir, porque es donde, pues, tu vecindad, o sea, donde sí, puede darse. Claro, tu vivienda permanente, o sea, vivienda permanente en el sentido de que tienes una intención de vivir, pero bueno, o sea, no mezclemos las ideas, o sea, estamos diciendo que estamos aquí, o sea, por eso te digo que es que cada caso hay que analizarlo exactamente. Entonces, si tú tienes en España tu centro de intereses económicos y aquí cumples el requisito de presencia física y vives aquí, es que allí no tienes nada, o sea, simplemente tienes unas rentas, pues se puede entender, y aquí está tu familia y aquí está, o sea, vives aquí, pues es aquí. Entonces, si eso no queda claro, es lo que se llama el centro de intereses vitales. Si es que has venido aquí, es que cada caso hay que analizarlo. Por eso digo que es totalmente de casuística. Por supuesto. Lo que pasa es que normalmente quien lo rebate suele ser las administraciones fiscales y suelen ser por un problema de fraude fiscal. O sea, yo los supuestos en mi carrera, porque no es el vuestro, o sea, yo los supuestos en mi carrera profesional en los que he tenido que rebatir un supuesto de declaración de una residencia fiscal, pues era un señor que para eludir la tributación en España declaraba que vivía en Suiza y tenía hasta un certificado de administración fiscal un certificado de residencia fiscal de la administración suiza. Entonces demostramos que vivía aquí, que su familia vivía aquí, que tenía una vivienda, o sea, supuestos de hecho. Por eso digo, o sea, que normalmente donde uno declara, sí, lo tendrás que probar. Sí, se puede dar perfectamente. Perfectamente se podría justificar, sí. Sí. Bueno, pues estos son las cláusulas pero, o sea, el caso concreto, o sea, plantearlo a la consejería, ¿sabes? Planteas, llamas, lo comentamos, ¿sabes? Porque es que si no, o sea, que no me importa nada, pero que no. Si no solo por eso, sino porque te puedo decir y luego resulta que es que, no sé, ¿sabes? O sea, hay un caso una situación, sí, totalmente, es que es casuística. Bueno, entonces, ya vamos a lo que a ti también te interesa, que es que se entiende por fuente de rentas. Entonces, lo que va a hacer el convenio es hacer un reparto de rentas. Entonces va a decir, esta renta se va a poder gravar solamente en el estado de residencia del sujeto pasivo, esta renta se va a poder gravar solo en el estado de la fuente y esta renta se puede gravar en los dos estados. Entonces, cuando se puede grabar en los dos estados, estamos en ese supuesto de doble imposición y es obligatorio reconocer en los dos estados una deducción para evitar o reducir la doble imposición. Entonces, en el caso del personal dependiente, o sea, una persona que esté contratada y que no ejerza de manera independiente una profesión oficio, o sea, un artista o deportista, lo que dice el convenio es que en principio el estado que va a poder gravarlo es el estado de residencia.
pero también reconoce la posibilidad de gravarlo al estado de la fuente. En este supuesto lo que me gustaría traer a colación es una exención que hay en el convenio, en el artículo 22, y que normalmente es causa de muchas consultas a la consejería, que es en relación con el personal, estudiantes, personal en práctica, pero también el personal investigador. No sé si hay aquí alguna persona que se encuentre en esa situación. Bueno, pues en el artículo 22 el convenio establece una exención, ya sea a los estudiantes que vengan de nuestro país a prestar, en este caso lo voy a personalizar, podría darse la situación opuesta, americanos que fueran a España, pues son para españoles que vengan a estudiar a Estados Unidos en una institución reglada reconocida, o bien que vengan a aprender una profesión o oficio, o bien que vengan a realizar una investigación con una beca a su nombre que haya sido conferida por una institución pública o una institución sin ánimo de lucro. Entonces, en este caso se establece una exención que en concreto son para las cuantías percibidas de fuente extranjera para su manutención, la beca o el premio, y también por la prestación de servicios con un límite hasta $5.000. Esta exención plantea muchísima problemática, principalmente en lo que se refiere a la beca o premio, porque muchas veces a quien se concede esa beca o ese premio es al servicio al que se viene a prestar nuestros trabajos o para el que vamos a realizar una investigación, y en estos casos el IRS no reconoce esa exención, sino que tiene que ser una beca que se haya dado nominativamente a ese personal investigador. Esa publicación estupenda que yo digo del IRS, la 519, aclara levemente lo que se considera por premios o por becas exentas, de tal manera que reconoce esa exención para los visiting, en el NIH, para los visiting fellows que estén en un programa de este tipo, ¿no? Los visiting fellow program. Y sin embargo, no reconoce exento ni a los visiting associate program ni a los visiting scientist program. Y luego, respecto de la exención de los $5.000, digo que es un poco tricky, porque de manera general la normativa americana reconoce una exención que ya vamos por los 4.050, creo que es para el 2016, con lo cual es una exención de solo de 950 en aquellos casos en los que o sea, por la prestación de los servicios se reciba una determinada cuantía que no caiga dentro del concepto de manutención o de beca a los que se refiere el convenio. Luego también se establece otra exención para, que no sé si es tu caso, el supuesto de venir a Estados Unidos y trabajar para una empresa española, pero solo cuando transcurra en Estados Unidos, o sea, tengas una permanencia inferior a 6 meses en Estados Unidos, no es tu caso. Y luego también cuando la empresa española nos envía a Estados Unidos para hacer un perfeccionamiento, para hacer prácticas o para, en este caso la exención es pequeña porque creo que son los $8.000. No es tu caso. No, es una exención, no es que te pague la empresa esa cuantía, es una exención en esos casos. Bueno, pues esto sería respecto del personal dependiente, es decir, que lo que dice el convenio es que se puede someter a tributación en los dos países, el de residencia y el de la fuente. Los que trabajáis en organismos internacionales también estáis un poco... Bueno, no, ahora me imagino que me preguntaréis en relación con las pensiones, ¿no? El segundo supuesto, que es en relación con las pensiones, el convenio va, este es un caso también respecto del que tenemos muchas consultas,
para españoles pues que han estado trabajando toda su vida en Estados Unidos y que deciden o piensan en trasladar su residencia a España, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esas pensiones? Pues el convenio va a distinguir entre pensiones que recibimos, lo que denominan pensiones privadas o las pensiones de la Seguridad Social. En el caso de las pensiones privadas, solamente se pueden someter a tributación en el estado de residencia, es decir, que solamente tendríamos que pagar impuestos en España. Y en el caso de las pensiones de la Seguridad Social, se permite la tributación para la Hacienda Pública Americana y tributaríamos en el estado de residencia también, si pues sería España. Pero aquí tengo que volver otra vez que si ya tenemos la carta verde, esto no se aplica, tributaríamos siempre en los dos países y no se aplicaría el convenio, sino que pagaríamos totalmente en España y luego podríamos aplicarnos ese tax credit en nuestra declaración americana. Sí. Sí, te contesto. Vamos a ver, en principio, por los salarios y todas las contraprestaciones que se reciben por la prestación de servicios a esos organismos internacionales están exentos en virtud de que España pues, ha firmado también los tratados de constitución y funcionamiento de estos organismos. Pero a diferencia de lo que ocurre con otras administraciones fiscales, el criterio de la española es que si te jubilas en España, tienes residencia fiscal en España y percibes una pensión en forma de renta o en forma de capital, pero una vez que ya eres residente fiscal en España, es que quedas sometido al impuesto de la renta de las personas físicas. Existe una sentencia, creo que es del Tribunal Supremo, en contra de este criterio, pero que realmente no entra a conocer el fondo del asunto, sino que simplemente digamos que por una cuestión procedimental le reconoce el derecho a no tributar al recurrente. Y entonces la Administración Tributaria Española sigue aplicando el criterio de que esas pensiones quedan sometidas al impuesto de la renta de las personas físicas y existe una consulta de la Dirección General de Tributos al respecto, porque considera que para que se consideren exentos tiene que existir una relación laboral, o sea, que estés prestando tus servicios. Como una de las causas para percibir la pensión por jubilación es que ya has dejado de prestar los servicios, entonces la Administración Tributaria Española considera que eso queda sometido al impuesto de la renta de las personas físicas. Yo no he dado ese criterio, transmito ese criterio y tal. Entonces, lo que sí que os digo es, luego sé que en determinados contratos parciales, cuando os vais, recibís una cuantía, es el, ¿cómo se llama? El lump sum y tal. Yo, vamos a ver, si me fuera a jubilar de un organismo internacional y pensara cambiar mi residencia fiscal a España, lo haría de tal manera que no estuviera el primer año 183, o sea, porque eso es una cuantía que cobras una única vez. Yo personalmente lo que haría, y no es ningún fraude, ni es que os estoy diciendo que paguéis tal, sino que he comentado que la residencia fiscal no es una cosa que nosotros podamos optar, pero sí que nosotros ya somos, digamos, podemos jugar, o sea, con la fecha en la que retornamos a España. Alguna vez me han dicho también que eso no es así tampoco posible por el tipo de visado, ¿no? Porque muchas veces si ya te vas del organismo internacional y tienes un G4, no sé si te dan un mes más o algo así. Pero bueno, pues iros de vacaciones a las Bahamas y para no sé, o sea, eso es tal. Y luego, pero yo creo que para lo que existe lo que existe la consulta es para las pensiones, no existe ninguna consulta para el lump sum o para tal. Entonces, plantearlo, o sea, quiero decir que se puede hacer una consulta a la Dirección General de Tributos, eso sí, como te diga que eso no se considera, o
Si lo cobras antes de que finalice tu contrato de trabajo, pues... pero bueno, yo... Vale. A mí me has convencido. Yo, o sea, la última vez que pregunté a la Dirección General de Tributos, que sigue bastante de cerca este tema, me dice que no. O sea, que el criterio sigue siendo el mismo y que no hay jurisprudencia. Pero entrando en el fondo y con la misma casuística, a mí me han dicho que no. Yo la verdad es que me leí una y era procedimental, pero o sea, pregunté esto hace bastante poco a la subdirectora de Fiscalía Internacional, o sea, me dijo que el criterio no había cambiado y que no había jurisprudencia sobre el tema. O sea, que debe ser que las sentencias o no se refieren exactamente a mismos supuestos o, ¿sabes? Me lo dijo con bastante rotundidad, o sea, que el... Ah, bueno, porque has solicitado... Bueno, pero si te quedas aquí con la Green Card, pues estupendo. Si la cuestión es que, o sea, Estados Unidos no te va a pedir la tributación por esas cuantías. Es si vuelves a España, que entonces... Porque otra diferencia que existe, que no le he comentado antes, entre Estados Unidos y España es que en España... Cuando tú eres, aunque tu primer año, digamos, cuando ya te vuelves a España, si eres residente fiscal, lo eres por la totalidad del año. O sea, que tienes que declarar allí por toda la renta durante todo el año, aunque te hayas mudado hoy en marzo, pues de enero, febrero y marzo. O sea, quiero decir, por eso, aunque si cobras esa cuantía y luego te vas a España en abril, tendrías que tributar por ello. Pero por eso digo, bueno, si ya estás pidiendo la Green Card y te quieres quedar aquí, pues ya, eso no es problema. El problema es que seamos residentes fiscales en España. Entonces, bueno, nada. Bueno, esto respecto de las pensiones. Vamos a ver. Voy a ir acortando, que es que no sé, como no hay ningún reloj ahí, ya no sé ni qué... 7:30, fenomenal. Bien, un tema que respecto al cual hacéis bastantes preguntas son las rentas derivadas de los bienes inmuebles. Este es el supuesto habitual de personas que tienen residencia fiscal en Estados Unidos o personal de organismos internacionales que no tenéis residencia fiscal en Estados Unidos, pero que tenéis bienes inmuebles en España. Entonces, aquí se suelen dar dos circunstancias. Los tenemos alquilados o simplemente tenemos pues una casa en España que no la tenemos alquilada pues por la razón que sea. En el caso de los alquileres, claro, estamos generando una renta en España y esa renta en España queda sometida al impuesto de la renta de no residentes, con lo cual tenemos que declararlo en España. ¿Cómo se hace esa declaración? Pues se hace presentando de manera trimestral el modelo 210 y la mala noticia es que, a diferencia de lo que ocurre con los residentes fiscales, no se permite la deducción de ningún gasto, es decir, que la base imponible son los ingresos que obtenemos por el alquiler y el tipo impositivo es el 24%. En el supuesto de que no tengamos alquiladas esa vivienda, entonces también existe la obligación de declarar porque se considera que esa vivienda nos está dando una utilidad, una renta implícita a la mera tenencia
y en este caso el plazo, quiero decir, se considera que el plazo impositivo es todo el ejercicio, todo el año. El impuesto se devengaría a 31 de diciembre. Si hemos tenido menos tiempo ese inmueble porque lo hemos comprado a final, se prorratearía. Y entonces la base imponible es el 2% sobre el valor catastral o el 1,1% si nuestro inmueble ha sido objeto de revisión catastral en este ejercicio en los 10 anteriores, que suele ser bastante habitual, está habiendo muchas revisiones catastrales, y sobre eso aplicaríamos el 24%. El plazo para presentar esa declaración, que también es el mismo modelo 210, es muy largo, es todo el año siguiente, o sea, es decir, para las viviendas que tuviéramos en propiedad que no estuvieran alquiladas, tendremos que tuviéramos a 31 de diciembre de 2016, tendríamos todo el año 2017 para presentar la declaración. El 210, siempre es para el impuesto a la renta de no residentes, siempre es el 210. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si, bueno, hemos cambiado nuestra residencia el primer año, teníamos un inmueble alquilado, hasta 31 de diciembre del año que hemos movido la residencia no vamos a saber si hemos sido residentes fiscales en España o si hemos sido residentes fiscales en Estados Unidos. Entonces, sin embargo, he dicho que, por ejemplo, para el caso de los alquileres hay que presentar las declaraciones trimestrales. En el caso del 2016, supongamos una persona que ha cambiado la residencia en el 2016 a Estados Unidos en abril y entonces y tenía una casa alquilada y entonces tenía que haber presentado, al no ser residente, las declaraciones trimestrales. Y sin embargo, claro, hasta 31 de diciembre no se puede saber esto. Pues entonces, el primer año, el año que nos movemos y el que determina el primer año de no residencia fiscal, se permite presentar todas las declaraciones trimestrales hasta el 20 de enero. O sea que ese sería un supuesto. Y esto bueno, pero ya te haces las cuentas el 2 de enero. Ay, bueno, pues... Pues entonces te recomiendo que lo hagas as soon as possible. Tendrás algún recargo, pero cuanto más dejes pasar el tiempo, recargo será mayor. O sea, todavía estás en plazo. Sí, dime. Seguro que no. O sea, bueno, las obligaciones fiscales en principio se establecen para las personas, entonces, valga la redundancia, tienes la obligación de cumplirlas y eres tú el que debes interpretar la norma y aplicarla y presentar la autoliquidación y liquidarla. Luego, si no lo has cumplido, quiero decir, es potestad de las administraciones tributarias el seguir procedimientos de comprobación para ver si eso es así o no es así. En principio, perdona, si has tenido la obligación de presentar, o sea, de declarar esos alquileres, si lo has hecho presentando una declaración de la renta, ¿sabes? O sea, impuesto de la renta de las personas físicas, y no procedía, pues hay mecanismos para rectificarlo. Pero, o sea, si ese es tu caso, pues me comentas tu caso, un correo y te digo cómo tienes que hacerlo. También a veces, o sea, esto es que se graba, pero o sea, yo aquí cuento y soy más papista que el Papa. No estoy diciendo que nadie incumpla ni nada de eso, pero muchas veces a lo mejor, si para intentar corregir nuestra situación fiscal realmente vamos a pagar lo mismo, pero vamos a tener que presentar 5 autoliquidaciones, pedir 4 devoluciones y presentar otras 5 autoliquidaciones, pues y el resultado es ingresar 100 euros, pues no sé, cada uno valorará si le merece la pena hacer todo eso. O sea, por supuesto que hay que hacerlo y hay que hacerlo todo fenomenal y estupendo,
Yo nunca estoy diciendo nada contrario, pero que bueno, sí, o sea, no sé, a buen entendedor pocas palabras bastan. O sea, claro que hay que hacerlo todo fenomenal y presentar 8.000 solicitudes de rectificación y tal, pero bueno. Bueno, las rentas de inmuebles. En el caso de los intereses, supuesto de que no residamos no seamos residentes fiscales en España y cobremos unos intereses, aquí tengo una buena noticia y es que los intereses de las cuentas bancarias están exentos, que como el interés está tan alto, pues y en el caso de los dividendos, no, en el caso de que tengamos inversiones en acciones de empresas españolas, en este caso pues se debe tributar por el impuesto de la renta de no residentes por los dividendos que hayamos recibido. Pero la buena noticia es que no va a ser un 24% que establecería el impuesto de la renta de no residentes, sino que por aplicación del convenio el tipo máximo es del 15%. Aquí normalmente, si hemos comunicado a la entidad gestora o al banco donde tenemos la cartera que somos no residentes, en el caso de los que trabajáis en organismos internacionales eso es bastante complicado porque el banco lo que quiere es un certificado de una administración tributaria extranjera, pues os retendrán adecuadamente y no hay que presentar ninguna declaración. En caso contrario, pues sí que habría que presentar una declaración declarando o si han retenido por el impuesto de la renta de las personas físicas, presentando un modelo 210 y deduciendo, o sea, aplicándose la tarifa correspondiente y solicitando la devolución o pagando la diferencia. Sí. En tu caso eres residente fiscal, según aplicando lo que hemos visto en la charla de hoy, ¿eres residente fiscal en Estados Unidos? Pues si lo tienes en terceros países tienes que presentar la declaración, tienes que declarar esos intereses o dividendos en la declaración que presentes en el 1040, que el modelo que presentes antes, por los del 2016, pues antes del 18 de abril en Estados Unidos, y en España nada. Y los que tienes en España, o sea, bueno, claro, estoy hablando aquí del impuesto de la renta de no residentes, pero luego si tenéis la residencia fiscal en Estados Unidos y cobráis unos alquileres de un bien inmueble español, también hay que declararlo en Estados Unidos, pero te puedes deducir el impuesto de la renta de no residentes que has pagado en España. En el caso de que tengamos una vivienda que no, o sea, que no la tenemos alquilada, eso no hay que declararlo en Estados Unidos. Y la mala suerte entonces es que al no declararlo en Estados Unidos no te puedes deducir el impuesto que has satisfecho. Sí. Sí. No, es el 2%, o sea, es el 24% sobre el 2% sobre el valor catastral. O el 1,1. Eso es. Porque es simplemente la utilidad, pero en España de un inmueble se considera que es una renta presunta y tienes que tributar por ella. Creo que iban a hacer borradores, quiero decir, yo creo que ya este año van a empezar, tengo que confirmar esto, pero que van a empezar la agencia tributaria a daros borradores los que estáis en esa situación, sí. Si heredas un inmueble y ese inmueble no está ocupado y tú tienes un porcentaje de titularidad del inmueble y es una vivienda urbana. Si no la alquilas, si tienes, por ejemplo, la tienes con una hermana y tienes el 50%, pues tienes que declarar tu porcentaje de ese 50%. O sea, es el impuesto de la renta de no residentes, modelo 210, por la tenencia de bienes inmuebles en el porcentaje que sea. En España, aquí nada. Aquí nada, sí. Pero eso es por la tenencia. Luego el impuesto de sucesiones, ya ahora lo voy a contar levemente. Sí. ¿Hay perspectivas de que esto cambie? Porque, por ejemplo, si vives en Alemania, esto no aplica, ¿no?
Si vives en Alemania, si tú vives en Alemania y tienes un inmueble en España, salvo que el convenio para evitar la doble imposición Alemania-España diga lo contrario, que lo dudo, yo creo que sí aplica. Pero es que en ese caso tendría que mirar el convenio para evitar la doble imposición España-Alemania, pero yo creo que no hay ninguna cláusula en contra de lo que estoy diciendo. Pero si te interesa, tú no eres residente en Alemania. Vale. Entonces no lo miro. Sí, pero vamos, no cambies tu residencia por pagar un 24%, o sea, no cambies de opinión por dejar de pagar un 24% sobre un 1,1% sobre el valor catastral. Perdona, sí, dime. ¿Como no residente? Como residente en España, pues si te digo la verdad es que no me sé el impuesto de la renta de las personas físicas. En Estados Unidos hay ahí me pillas, porque yo la legislación de Estados Unidos tampoco. El límite para declarar, o sea, para declarar en cuantía, creo que es muy pequeño, que debe estar por debajo de los 4.000 o algo así, para declarar, que no es para pagar. No, pero el tratado bilateral a ti no se te aplica. Según la fuente de renta, sí. Lo que pasa es que normalmente, o sea, en Estados Unidos también tienes unas retenciones, por ejemplo, de intereses, de... Creo que el mínimo son 4.000, pero no estoy seguro. Dime exactamente el rendimiento que tienes y yo te miro exactamente por rendimientos, porque los 4.000 es una exención general que se establece en la normativa americana. Y en España, como no residente, desde el primer euro, no hay límite mínimo. Como no residente. Y como residente es que en tu caso no eres residente. Pero quieres saberlo, no lo sé, porque es que depende. No, la residencia no hay que solicitarla. La residencia es una cuestión fáctica que se aplica, o sea, que se establece de manera inmediata, digamos. No, el 030 es para comunicar tu cambio de domicilio. El comunicar un cambio de domicilio no significa un cambio de residencia. La residencia es una cuestión fáctica, no hay que solicitarla. Si se cumple alguno de los criterios, se es residente fiscal. No informas de que, de que has hecho el cambio de domicilio, vale. No. 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 O sea, eso es una obligación formal que te establece la norma de comunicar a la Administración Tributaria tu cambio de domicilio. Que la Administración Tributaria tenga en sus archivos que tú eres residente fiscal porque no sabe tu vida, no sabe que has sido contratado por un organismo internacional, pero el que la agencia tributaria, cuando tú vas a una administración, te diga no, tú eres residente, no significa que porque lo digan sus bases de datos tú seas residente fiscal. O sea, es una cuestión que es que muchas veces vais de vacaciones a Soria. Me caen fenomenal los de Soria. Tuve una jefa buenísima que era de Soria. Y entonces dice, no, pues aquí en mis archivos fiscales sale que tú eres residente fiscal aquí. Pues claro, le tienes que dar más datos. Y es que a lo mejor el funcionario, o sea, a mí hace 3 años, o sea, yo soy inspectora de Hacienda, me preguntan y siempre te diría, pues siempre tienes que tener una administración de residencia fiscal, pero no, porque una vez que analizas el sistema tributario americano y el español, se dan supuestos de no residencia fiscal. O sea, que decir, entonces, cuando
o sea, dentro de la administración tributaria pues también hay supuestos de especialización, y cuando le preguntamos a alguien que no está especializado en tributación internacional y mucho menos en las particularidades de la de Estados Unidos, y mucho menos saber que existen personal en organismos internacionales que están exentos y que entonces el IRS no le computa los días de permanencia para efectos de la presencia sustancial, pues claro, eso el de Soria te sabrá explicar perfectamente cuáles son los criterios de la deducción de trabajo dependiente, pero no ese supuesto. No, los ingresos del banco, o sea, si tú prestas tu trabajo a un organismo internacional, están exentos en su totalidad, no tienes que declararlos porque existe una exención, ni aquí ni en España. Aquí tendrías que declarar por otros rendimientos que tuvieras. Y si no llegas al mínimo, pero creo que está en 4.000, creo. De Estados Unidos. En España no hay mínimo. Y lo de los 4.000 lo pongo muy en duda. Quien quiera que me ponga un correo y me estudie en concreto el rendimiento que tiene y si tiene la obligación de declarar o no. Y eso sí que aviso. La Consejería de Temas de Tributación Americanos hacemos lo que podemos, pero no somos especialistas en concreto de la ley de renta americana. Sí. No, lo único que deberías es comunicar a la agencia tributaria que tienes domicilio en Estados Unidos, y ayuda también, no solo desde el punto de vista tributario, sino por otras cuestiones más importantes, el inscribirse en el consulado, pero ya desde un punto de vista civil para votar, estar localizado en un caso de emergencia. Bueno, aquí está el cónsul que nos puede hablar más de eso. Sí. Ay, perdón, sí que es que había alguien detrás, perdonad. No he terminado, que me queda otra cosa importante. Sí, ahora luego lo pongo si queréis. Sí, sí. O sea, siempre es mucho mejor el email porque quiero decir, nos dais más datos y nos da tiempo a estudiarnos más en profundidad. Solemos contestar al día o a los 2 días, somos bastante ágiles. La consejería la conformamos 2 personas, Monse y yo, y solemos contestar, pero el teléfono también es el que aparece. Y luego, si lo que quieres es algo más en profundidad, pero relativo a normas, o sea, porque nosotros las consultas que hacemos son totalmente informativas y no tienen ningún tipo de valor jurídico. Si lo que quieres es que te contesten conforme la normativa española y que eso tenga un valor jurídico, es decir, que es lo que es, entonces está la Dirección General de Tributos, al que tú le puedes preguntar pues cómo tributa, pues que no sé cómo tributan mis rendimientos de alquileres de un piso que tengo con 5 hermanos y que lo tengo en Algeciras, o no sé mi residencia fiscal, si soy residente fiscal en España, pues eso lo contesta la Dirección General de Tributos. También. Sí, nada. Sí. No, posiblemente no. ¿Qué tipo de...? Un visado, pero es que si eres un J2 dependes mucho del J1. ¿El J1 qué situación fiscal está aquí? O sea, 2010, eso es de profesor. Y este es el segundo año que estás... O sea, vale, o sea, no, estuviste 2016 y ahora 2017. Entonces, un año y este año segundo, con lo cual estás... Es que no tienes que estar el año entero, simplemente con que piques por cada año, pero bueno, eres no residente. No, yo creo que no se da el supuesto de residencia fiscal en España porque estás viviendo aquí y aquí está el centro de interés. O sea, iríamos a las cláusulas del...
pensé que estabais hablando del 2017. En el... O sea, el año que viene por 2017... No, 2017 seguís sin ser residentes aquí y allí ya no sois residentes. Sí, también, eso es conjunto con los organismos internacionales. Sí, no hay un mínimo y no hay un gasto deducible. Cuando estás en España sí que hay un mínimo. Sí, y aparte tienes muchos gastos deducibles, los intereses de la hipoteca, los gastos de comunidad, el IBI, todo eso te lo puedes deducir y en el caso de ser no residente no. Espera, que es que estaba ya, perdona, antes primero. Pero el inmueble que tienes aquí comprado lo alquilas. Entonces no. No. Sí, en España. En España, aquí no. Sí, modelo 210. Muy bien. A ver, que es que vamos a ir. Ya vamos a ir terminando esto. Vale, ya, de verdad. Esto son pinceladas y vamos. Impuestos sobre sucesiones. Impuestos sobre sucesiones para los que no sois residentes fiscales en España. Vamos a ver. No sois residentes fiscales en España. En el supuesto muy triste de que efectivamente fallezca alguien de, bueno, quien sea, y heredéis algún tipo de bien en España, que puede ser un inmueble, que suele ser normal, o una cuenta corriente en España, o unas acciones y tal, entonces tenéis la obligación de presentar el impuesto sobre sucesiones en España. Imaginemos en una situación muy triste que, bueno, quien fallezca sean, por línea directa, nuestros padres, por ejemplo. Hay algunas comunidades que tienen establecidas unas exenciones muy grandes para esos supuestos, pero eso solamente se aplica en los casos en los que sea sujeto pasivo por obligación personal. Como nosotros lo seríamos por obligación real, porque no tenemos la residencia fiscal en España, en estos casos pues esas exenciones no se nos aplicaría porque no se aplica el criterio, no se aplica la normativa de las comunidades autónomas, sino que se aplica la de la legislación del Estado, que no contempla esas exenciones. Sí que se nos aplican algunas exenciones, como pueden ser, si se cumplen los requisitos, el de vivienda habitual, o si se cumplen los requisitos, el de la empresa familiar, y luego también se nos aplican los mismos importes de mínimos exentos que a las personas que quedan obligadas al impuesto por obligación personal. En el caso de movimientos de dinero, que suelen ser también muchas de las preguntas que hacéis, afortunadamente tanto en España como en Estados Unidos existe todavía, en España esperemos que por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y aquí seguro que también, que el proteccionismo no va a llegar a tanto, en libertad de capitales, se puede mover libremente todo el dinero que se quiera sin pagar absolutamente nada. Pero por normas de lucha contra, pues, de blanqueo de dinero y existe la obligación de declarar cuando movemos dinero, en el caso de Estados Unidos 10.000 dólares o en el caso de España y la Unión Europea 10.000 euros, y movemos en efectivo ese dinero en efectivo en un cheque al portador, o en el caso de Estados Unidos también son en oro y en monedas, aunque no sean en fin, hay... En esos supuestos, si vais a mover esas cantidades de dinero, pues hay que ver las particularidades. En España solamente, desde luego, es dinero de curso legal o cheque al portador. En esos casos hay que hacer una declaración en aduanas. Y además es que sí que es muy... O sea, no pasa nada, simplemente es para declarar que estamos moviendo ese dinero, no hay que pagar nada,
pero si nos pillan y no hemos hecho la declaración es que directamente hay un decomiso del dinero y la sanción te devolverán una parte, pero la sanción es muy fuerte, con lo cual, bueno, es tontería mover esa cantidad de dinero en efectivo, pero más tontería es si se hace pues el no declararlo en aduanas. Luego, respecto del impuesto sobre el patrimonio, también existe impuesto sobre el patrimonio por obligación real. Este se supone que es el último año que va a existir y existe obligación de hacer la declaración del impuesto sobre el patrimonio en los supuestos en los que, aplicando toda la normativa del impuesto, nos saliera una cuota a pagar, o en aquellos casos en los que los bienes que tuviéramos, siempre por bienes que tengamos en España, independientemente de lo que tengamos en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a bienes que tuviéramos en España, derechos que pudiéramos ejercitar en España, cuando el valor de esos bienes, descontadas las deudas, las cargas y todo eso, fuera superior a 2 millones de euros, o cuando, aplicando las reglas del impuesto, nos saliera una cuantía a pagar. Hay que tener en cuenta que el impuesto tiene importantes mínimos exentos, como pueden ser un importe general de 700.000 euros, o sea, es decir, no sé si sabéis cómo al impuesto de patrimonio se valoran todos los bienes, les deducimos, por ejemplo, si tenemos una casa de 2 millones con una hipoteca de 1.500.000, pues de momento ya iríamos por 500.000 valor de nuestro patrimonio, hay una exención general de 700.000, con lo cual no tendríamos que declarar nada. Normalmente este impuesto está pensado pues para grandes patrimonios, pero bueno, que sepáis que existe, que este es el último año porque yo no sé aquí en mi audiencia si puede darse el caso, espero que tenga muchos que queden sometidos al impuesto sobre el patrimonio, porque entonces tienen una gran capacidad económica, pero bueno, existe impuesto sobre el patrimonio por obligación real. Declaración de bienes en el extranjero, el modelo 720 que preguntabais. Solamente existe obligación de presentar en la declaración de bienes en el extranjero cuando se es residente fiscal en España. Si no eres residente fiscal en España, no tienes obligación de presentar esta declaración. Pero claro, ahora hay un intercambio de información entre Estados Unidos y España a través, no sé si habéis oído lo que se llama FATCA. Entonces, si a través de ese intercambio de información se detecta, vamos a ver, que tienes cuentas en Estados Unidos, en principio la declaración se establece para cuentas por un importe superior a 50.000 euros. Entonces, si no le hemos dicho a la Agencia Estatal de Administración Tributaria que ya no vivimos en España y la agencia recibe datos de la Administración americana de cuentas por importe superior a 50.000 euros, pues va a haber algo que no le cuadre y a lo mejor nos puede decir: ¿por qué no me has presentado esta declaración de bienes en el extranjero? No tengo ni idea, yo me he desvinculado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ha sido mi casa durante mucho tiempo, le tengo muchísimo aprecio, pero que con esto no estoy diciendo ni que eso sea una comprobación que está haciendo ahora mismo, ni que la vaya a hacer, ni nada. Simplemente lo comento, que por eso es importante decirle me he ido de España, para que en el caso de que recibiera información nuestra pensando que somos residentes y piense que tengo una cuenta de más de 50.000 y que no he declarado, pues me quito de líos de tener que contestar un requerimiento, demostrar que soy residente fiscal fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la declaración de bienes en el extranjero, si somos residentes en Estados Unidos, no lo tenemos que hacer, pero si somos residentes en Estados Unidos y somos US person, es decir, tenemos la obligación de presentar aquí una declaración de la renta. Aquí existe una obligación parecida, que es el FBAR, y entonces existe obligación de declarar las cuentas que tuvierais en España cuando creo que el saldo es superior a 10.000 dólares. Entonces conviene esto, según he leído en artículos, tampoco se le ha dado mucha publicidad y hay gente que no lo está cumpliendo, pero claro, ya FATCA está en pleno funcionamiento y el IRS va a tener información de que tenéis cuentas en España. Si se dan esos casos, pues también conviene hacer esa declaración, se lo podéis preguntar a vuestro preparer o tal. Y ya por último termino con el IVA de viajeros. Es la única mención que voy a hacer a impuesto indirecto en la charla,
y es que cuando vais de vacaciones a España y compráis lo que sea por un importe superior a 90,15 euros, se puede pedir una factura en la que se desglose el importe de lo comprado y el IVA. Bueno, eso, cualquier factura española tiene que hacerlo. Tenéis que identificaros ya sea con vuestro carnet de conducir o con cualquier cosa que os acredite que vivís fuera de España, y entonces se va a tener la posibilidad de obtener esa devolución del IVA. Hay dos sistemas. Hay un sistema que es el que le encanta a las tiendas, y es que nos van a remitir hacia un sistema de tax free, es decir, que en el propio aeropuerto, bueno, luego con esa factura, nuestra tarjeta de embarque, tenemos que ir a la aduana y a que nos lo sellen. Normalmente cuando estamos comprando en las tiendas nos remiten siempre hacia unas facturas pro forma de tax free, que son las entidades financieras con las que trabajan y tal. Eso es decisión vuestra. Vosotros podéis o bien optar por hacer ese descuento a través de las entidades financieras que se quedan con un porcentaje del IVA, o podéis decir no quiero ese sistema. Entonces no quiero ese sistema, a mí me haces una factura donde ponga mi nombre, apellidos y mi dirección en Estados Unidos y lo facturáis. Y como os lo he dicho, con la tarjeta de embarque, con vuestro pasaporte en aduanas os la sellan, y cuando venís a Estados Unidos por correo solicitáis la devolución a la tienda en la que hayáis comprado. Os quedáis con copia de todo, y entonces tienen la obligación de reembolsaros la totalidad del IVA sin ningún descuento. Como me imagino que la mayoría de vosotros seguís manteniendo una cuenta en algún banco español, eso se puede hacer con bastante facilidad, y entonces, bueno, pues es un ahorro, pero muchas veces hay que pelearlo porque la tienda, a mí me ocurre, porque yo lo hago con habitualidad, que me encanta ir de compras a España. Esto de récord, no sé, qué mal. Pues lo hago, y entonces muchas veces tengo que pelearme con la tienda porque la tienda tiene un contrato con una entidad financiera y se me dice, no, pero tú quieres, y yo sí. Entonces ya muchas veces lo que no doy explicaciones, y lo único que pido es que quiero una factura y doy mis datos. Lo que sí en la factura tiene que decir claramente que eres residente en Estados Unidos, ¿vale? Ponga tu dirección en Estados Unidos. Y bueno, yo hasta aquí, porque ya os he aburrido muchísimo. Me quedo muy contenta si preguntáis todo a la consejería. Voy a ver si soy capaz de poner la primera. No, ahí. Para que volváis a copiar el teléfono y el correo. Aquí. Y preguntad todo lo que queráis, que estamos a vuestra total disposición. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Y de lo que se ha dicho aquí, lo más importante, las consultas por correo electrónico, no solamente a la Consejería de Finanzas, sino a todas las consejerías competentes que tengáis algo que preguntar, y por supuesto al consulado. Y una vez más reitero la conveniencia de que os inscribáis en el consulado, porque si no, no existís no formáis parte de la estadística, no recibís la información del consulado, no os puedo dar el pasaporte, solamente un salvoconducto si tenéis que ir a España. En fin, las ventajas son enormes y los inconvenientes muchísimos. Entonces os ruego que los que no estéis inscritos os inscribáis. Muchas gracias a todos, y os invito a un buenísimo Rioja Land con unas chips, porque no damos para más. Gracias. Buenas noches.